Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas, pues nada, aquí estamos en la Payancueva para hacer un vídeo de la revista Acción. Revista Acción, ¿qué es la revista Acción? Pues lo que es la revista Acción lo tenemos aquí. Es esta revista Acción en kioscos. La podéis encontrar, si no la encontréis en vuestros kioscos, la podéis pedir a las direcciones que tenemos aquí abajo. Y pues yo voy a destacar este mes, por ejemplo, lo que es la sección de cine fantástico. Noticias, estrenos de películas, etcétera, todo esto manejado aquí en la sección de cine fantástico, que es una de las muchas que trae la revista de informaciones y demás, que ya digo, podéis encontrar en el kiosco o bien pidiéndolo aquí abajo a nuestras direcciones que os ponemos ahí. Bueno, y vamos a hacer, la propuesta es hacer un vídeo para entretener un poco el tiempo, mientras que estamos en esta situación de quedarnos en casa. Hay que quedarse en casa, no es discutible. Esto no son vacaciones, esto es un derecho y una obligación que tenemos en beneficio de nuestra propia salud y en beneficio de la salud de los demás, para luchar contra el coronavirus, para reducir el pico de contagios. Y como digo, no es opinable, es decir, esto es un hecho. Hay que quedarse en casa. Vamos a, digamos, pasar el tiempo haciendo cosas que de alguna manera sean entretenidas y que nos interesen, ¿no? Así que, como muchos de vosotros seréis seguidores de la revista Acción, asumo que sois cinéfilos, y lo que voy a hacer es proponeros una serie de películas que, os voy a ser sincero, son las películas que parte de ellas, la mayoría, yo tengo como seleccionadas para ver en esta etapa, ¿no? Entonces vamos a empezar con un clásico incuestionable. John Huston nunca falla. El hombre que pudo reinar. John Huston nunca falla. O sea, podéis confiar en él. Una película que John Huston quiso hacer en los años dorados de la era dorada de Hollywood, con Clark Gable y con Humphrey Bogart. Bogart hubiera interpretado el papel de Michael Caine y Gable hubiera interpretado el papel que después hizo Sean Connery. Una película de aventuras, un clásico de aventuras, como digo, absolutamente incuestionable, una maravilla de película, una gozada, con un gran director y con un reparto de actores bastante impresionante. Pues un poco de ese cine de calidad que tan irrepetible de los años 60-70 y que te ofrecía un despliegue de irte a otro mundo en cuanto que entrabas en la sala o si te la proyectaban en televisión y demás. Bien, pues esta es una buena opción para pasar un grandísimo buen rato viendo cine, ¿de acuerdo? Vamos a ver dónde las voy poniendo. Es que se me acaba el sitio. Vamos a ponerla por ahí. Vamos por aquí. Siguiente. Asesino implacable. Otro clásico. Este de 1971, un clásico de Michael Caine. Un clásico que tuvo un remake no tan afortunado, protagonizado por Sylvester Stallone, en el que también aparecía en un breve papel Michael Caine y demás. Pero que la buena es esta, que esta es una de las mejores películas que rodó Michael Caine en los años 60-70, interpretando a un matón de la mafia, del crimen organizado del lugar, inglés, y que de repente, pues bueno, tiene un ajuste de cuentas pendiente con algo que le han hecho a su familia. No quiero desvelar más por si no la habéis visto. Asumo que muchas de estas películas, aquí no vamos a hacer spoilers, esto solo es una recomendación de títulos, pero asumo que muchas de estas películas, si sois seguidores de acción, sois cinéfilos, pues a lo mejor ya las habéis visto. Creo que estaréis conmigo en que cualquiera de ellas se puede volver a ver otra vez y disfrutarla mucho porque son muy buenas, ¿vale? Entonces aquí tenemos esta otra recomendación, ¿de acuerdo? Asesino implacable, cine de intriga, cine de acción al estilo británico, muy bien desarrollado, con un buen guión y en muchos aspectos pues muy sorprendente, porque no es el molde americano y nos puede aportar pues otro tipo de propuesta dentro del género que es, ya digo, muy interesante. Pues Asesino implacable con Michael Caine sería de hecho una película que yo voy a ver estos días y que es mi segunda opción. Estoy aquí rebuscando porque se me ha caído el torreón que tenía ahí montado. La patrulla con Burt Lancaster. La patrulla me parece una película curiosa. Parece una película curiosa porque es una película que habla de los primeros tiempos
de la guerra de Vietnam, en la fase de los consejeros todavía. Os voy a leer un fragmento del argumento. Dice: Vietnam 1964, las fuerzas americanas aún no se han adentrado en la jungla, pero para el comandante Baker, un asesor militar, la guerra ya es una pesadilla. Esto va a ser, digamos, un poco la clave de cómo es una de las películas más curiosas sobre la guerra de Vietnam, pero también yo pienso que es una de las mejores, porque te está abordando una etapa que normalmente no se aborda en el cine, que es la etapa, pues eso, de los primeros tiempos, ¿no? Cuando todavía el asunto no ha ido a mayores, por decirlo así. Y es un tipo de producción donde estamos viendo pues unas premisas en algunos casos similares a las que te podía proponer la película de John Wayne, Boinas Verdes, pero tratada de una manera mucho más madura, menos liviana, con menos ligereza, que te está hablando ya un poco de la cuál es el papel de los estadounidenses con el gobierno de Vietnam en este conflicto que se está forjando en ese momento. Y es un poco una historia, una posición que va a ser atacada por los guerrilleros vietnamitas y tal, norvietnamitas. Y es además uno de los mejores papeles de Burt Lancaster en su etapa madura, por decirlo así, ¿no? Muy buena película, yo la vi de estreno en cine y era una gozada, estaba muy bien, era una película sorprendente. Era de esa época cuando las películas eran distintas, o sea, cuando no todo era franquicia, no todo era serie, no todo era precuela, sino que cada película era independiente y diferente y te proponía cosas distintas, ¿no? Bueno, pues La Patrulla es una recomendación que de verdad creo que os merece la pena intentar echarle un vistazo y creo que puede dar un buen rato al aficionado al cine. Seguimos. Bueno, estas son dos por el precio de una, pero la realidad es que hay que ver las dos, porque una continúa a la otra. O sea, es un poco un programa doble dirigido por Fritz Lang. Fritz Lang, sabéis que es un director alemán. Tiene una era dorada en Alemania, con títulos, por ejemplo, como El Doctor Mabuse, Los Nibelungos, Las Arañas, Espione, La Mujer en la Luna, Metrópolis, M, El Vampiro de Düsseldorf. Bueno, pues después se fue, con la llegada del nazismo al poder en Alemania, se marchó primero a Francia, donde rodó una película que se tituló Lilium, y después se marchó a Estados Unidos, se estableció en Estados Unidos, y allí pues rodó una serie de películas de todo tipo de géneros, demostró que podía llevarse la clave de autor al cine de género americano, y con El Tigre de Snapur pues regresa a Europa. Es su regreso a Europa con una película que él había escrito junto con Theo von Harbour, La tumba india, y una película de aventuras exóticas. Y aquella película no la pudo dirigir, no le dejaron dirigirla, simplemente pudo participar en ella como guionista y demás, y se le había quedado esa espinita clavada, ¿no? La dirigió, creo recordar que la dirigió, en el original la dirigió Joe May. Creo, espero no equivocarme, creo que no, pero creo que la dirigió Joe May. Y bueno, en esta vuelta a Europa en parte es porque le proponen pues rodar La tumba india según su versión. Es una película que tiene todas las características del cine de aventuras clásico, con un gran director detrás. Fritz Lang era un director excepcional, sobre todo en el uso del espacio y de la puesta en escena y demás. El montaje no lo iba tanto. Y aquí la tenemos en dos: El Tigre de Snapur y La tumba india. Tiene una secuencia de baile absolutamente espectacular de Deborah Paget. Y tenéis aquí pues un programa doble bastante interesante para verlo, con un clásico como es Fritz Lang, que digamos que va a proponer otro tipo de género de aventuras, pero por ejemplo la escena de baile de Deborah Paget recuerda mucho a algunas cosas que se pudieran ver por ejemplo en Indiana Jones y el Templo Maldito de Spielberg. O sea que tenemos ahí un antecedente curioso, ¿no?, con estas películas de Fritz Lang, que además siempre había estado en el cine exótico ya desde que dirigía el serial Las Arañas, que estaba también en dos partes. No era un serial, era una película dividida en dos partes como esta. Bueno, lo dejamos aquí. Fritz Lang, otra recomendación importante: El Tigre de Snapur y La tumba india. Esto es para echarle unas horitas, porque vamos a ver, el total del evento es
Pues mira, la primera son películas 1959, la primera dura 101 minutos y la segunda dura 100 minutos. De manera que aquí tenéis una tardecita muy completa de cine de calidad, ¿eh? También se puede poner una por la mañana y rematar la jugada por la tarde. Buen cine, buena película, dos películas que hacen una. Seguimos. Esta es más breve, de tiempo, para que podamos ir, digamos, también organizándonos. Algo muy importante en esta etapa en que tenemos que estar en casa, tenemos que quedarnos en casa, organizarnos el tiempo y organizar distintas posibilidades de cómo manejar el tiempo, ¿no? Para hacer distintas actividades, leer, en fin. El que tenga otro tipo de aficiones como dibujar, escribir, etcétera, o comunicarnos a través de internet, ver vídeos de acción, este tipo de cosas, ¿no? Bien, leer la revista Acción. Todo este tipo de cosas, hacer lo que haya que hacer, si se puede hacer con teletrabajo y demás en casa, y pues también estar con la familia, charlar con la familia, interactuar, todo eso que tenemos que hacer en casa, que veis que son muchas actividades, o sea que cuidado, que tampoco los días se nos van a hacer tan largos, ya veréis cómo no. Si encima le metéis una dosis de cine se va a hacer más corto todavía. Y tenemos Comanchería, que es un clásico de David Mackenzie, y una película a caballo entre el cine negro, cine de estos de atracos y tal, cine negro tipo Crook Story, es decir, contado desde el punto de vista de los delincuentes, y el western. Y para mí, una de las grandes películas que hemos podido ver últimamente en el cine. O sea, para que no sean todos clásicos y tal, esta si por lo que fuera no la habéis cazado todavía, os recomiendo que la cacéis, que merece la pena. Duración, pues tenemos unos 98 minutos aproximadamente. O sea que esta permite el programa doble perfectamente, en una tarde así entretenida. Seguimos. Esto no es un programa doble, esto es un programa triple. Es un programa triple que además me lo consiguió mi colega Jesús Usero, me lo tuvo que conseguir del extranjero, pero vosotros las podéis buscar y las podéis tener a lo mejor a mano en Filming, a lo mejor seguramente tenéis, quizá no está en las tres, pero seguro que está la primera, Dead or Alive, del amigo Takashi Miike. Película de mafia japonesa disparatada, película Miike 100%, o sea, Miike desatado, Takashi Miike desatado. Después está Dead or Alive 2 y Dead or Alive 3, el final de la saga, la trilogía. Ya digo, quizá estas dos se resista un poco más, pero yo creo que en Filmin y en otras plataformas de pago para ver películas y tal que podáis manejar, seguro que tenéis la primera, o diría yo que debería estar la primera por algún sitio. Y es una gozada, o sea, esta película es un disparate de Miike, de película que a ratos dices, estoy viendo una peli de yakuza japonesa, estoy viendo un anime disparatado de acción, estoy viendo una película gore, todo eso en el mismo cóctel. Y hombre, con sus momentos también de tal disparate que acabas casi sonriendo en los momentos más siniestros y más oscuros que te puedas echar a la cara. Dead or Alive, un clásico, una trilogía que es un clásico de género de acción, que a mí Eusero me la consiguió, digamos, en compra por páginas extranjeras y demás, y que yo os recomiendo porque de verdad que si no lo habéis visto puede ser una sorpresa divertida. Y vamos a pasar a otra. Esta es género policíaco, sobre corrupción policial, con uno de los directores que mejor ha abordado ese tema, que es Sidney Lumet, del que además voy a aprovechar para recomendar otra ahora, para que tengamos así completo, El Príncipe de la Ciudad. Una película sobre las claves de corrupción en la gran ciudad, de las fuerzas policiales y demás, y que, digamos, en un entorno de temas de droga y demás, pues tiene un despliegue absolutamente apabullante. Por ejemplo, mira, pone aquí 130 localizaciones, 126 personajes. O sea, es como si Sidney Lumet, yo diría que este es el Padrino, el equivalente al Padrino de Sidney Lumet, dentro de los temas que él abordaba habitualmente, estos temas de policía corrupta y policía, digamos, no corrupto, obligado a trabajar en un entorno hostil por parte de sus compañeros corruptos. Este tipo de temática aquí es donde se vino arriba, y sería un poco como el Padrino de Sidney Lumet, El Príncipe de la Ciudad, una película bastante recomendable, ¿de acuerdo? Larga pero recomendable. Decía que iba a proponer otra que
que es esta. Otra peli de Sidney Lumet, Sérpico, está seguro que la conocéis, es un clásico y es buena pareja con la anterior. La anterior es larga, esta tampoco es corta y digamos que hay que tomarse unas cuantas horitas para verlas, pero bueno, digamos que con los días estos que vamos a tener podemos aprovechar para recuperar estos dos clásicos, ¿de acuerdo? De uno de los directores más interesantes hablando del cine de género. Vamos a seguir. ¿Qué más tenemos por aquí? Otra, por seguir con la misma dinámica de tipo de tema que estamos abordando. Colors. Una película de Top Hooper con Sean Penn y Robert Duvall. Reparto importante. Perdón, he dicho Top Hooper, me he equivocado. No es Top, es Dennis, el director de Easy Rider, Buscando mi destino. Que además era muy amiguete de Sean Penn. Ya falleció. No Sean Penn, Dennis Hopper. Y digamos es un clásico del cine como actor y también como director, sobre todo merced a esa película Easy Rider, Buscando mi destino. Estos son toses del polvito y de las alergias, no os preocupéis. Pero precisamente por estas cosas es por lo que tenemos que estar, digamos, en casa, ¿de acuerdo? En beneficio de impedir cualquier tipo de propagación o de pico, digamos, de contagio y demás. Pero ya os digo, es polvo porque he removido las películas y estoy con la alergia divertida. La alergia divertida. Bien, pues como digo, Colors de guerra. Una película sobre la guerra contra las bandas en Estados Unidos. Película de acción también, película también con policías de paisano, patrullando calles. Otra película que también es larga. Tiene, vamos a ver, metraje 2 horas 36 minutos. O sea que tienes para un ratejo si te pones con ella. Y bueno, y aquí está un poco la propuesta esta de lo que es un cine policíaco, digamos, más exigente de lo habitual, más maduro, más implicado con el tema, más dispuesto a profundizar en claves de los conflictos que se pueden producir a nivel social en Estados Unidos y que yo creo que merece la pena rescatar en esta selección que estamos haciendo para esto. Diréis, ¿abunda mucho el cine policíaco y tal? Pues sí, es mi lista. Y ya os digo, estas son las que yo tengo pensado ver en esta etapa. Y esto se come el tiempo, que es una maravilla. O sea, fijaos, 2 horas 36 minutos. Esto va como las balas. Seguimos. Cambio un poco de tercio, para que no sea todo policíaco, ¿vale? El Emperador del Norte, un clásico. Un clásico con 2 grandes clásicos. Lee Marvin como protagonista, interpretando el papel de un vagabundo, y Ernest Borgnine como antagonista, interpretando el papel de un vigilante de tren, que precisamente en la época de la Gran Depresión, pues controlaba que no se subieran los vagabundos a los trenes y demás. Y digamos que en este caso el hombre se toma demasiado en serio su trabajo, y lo cual le convierte un poco en un individuo bastante intransigente, bastante siniestro y, por supuesto, notablemente brutal. Un papel para lucirse para Ernest Borgnine, en el que también brilla el propio Lee Marvin. Y además un director de lujo, Robert Aldrich. Creo que para algunos de vosotros será una película por descubrir. Es una de mis favoritas de los años 60 y 70. Para mí es uno de los clásicos de estas etapas, de estas 2 décadas. Y tiene uno de los mejores papeles, de los mejores trabajos de Lee Marvin también en el cine. Si la veis os va a gustar. Es una buena peli. Y creo que además, si podéis, puede ser un descubrimiento que os parezca interesante. Porque no hace concesiones a la galería, tampoco hay acción por acción, no, hay acción, pero también hay toda esa recreación de un momento de la Gran Depresión, de un país pues que se encuentra, estamos en el año 1933, pues en una crisis económica muy aguda, y bueno, puede ser bastante interesante recuperarlo con estos personajes, con estos actores. Como estamos con Lee Marvin, vamos a seguir la jugada con Lee Marvin, un clásico que es Uno Rojo, División de Choque. Un clásico de Samuel Fuller. Samuel Fuller sabía de lo que hablaba, porque él había estado en la guerra, había combatido en la guerra, y sabía de lo que hablaba,
Y en esta película, protagonizada por Lee Marvin, de lo que habla es precisamente de lo que se está en el frente y de cómo se vive la violencia en el frente en la Segunda Guerra Mundial. Una influencia, un clásico del cine bélico, una antecesora de Salvar al Soldado Ryan, para mí, y lo digo claramente, y creo que muchos críticos están de acuerdo, superior a Salvar al Soldado Ryan, pero no en la vena que podáis pensar de pum pum, tiroteo, tal, espectáculo visual, no, tiene todo eso, pero todavía no en ese estilo de Spielberg que vemos en el Desembarco de Normandía. Pero ¿qué le ocurre a esta película? Esta película, como va siguiendo a un pelotón durante todo el conflicto, pues hombre, digamos que de argumento es bastante de guión y argumento es bastante más sólida que la de Spielberg, ¿vale? Y de verdad que creo que es superior a la de Spielberg, es un clásico del cine bélico y está muy bien poder recuperarla ahora en estas fechas. Uno rojo, División de Choque. Peliculón de los importantes. Otra que igual, no sé si os habrá pasado o no, pero si no se os ha pasado, pues oye, la podéis recuperar porque está muy bien. Si no la habíais visto, Arde, Mississippi, Alan Parker, con otras dos máquinas. Un Willem Dafoe joven, un Jim Hackman ya maduro, interpretando a dos agentes de policía en unos Estados Unidos que están, digamos, en un proceso de transformación por todo el tema del racismo y demás, y que, digamos, se están enfrentando en una localidad del sur de los Estados Unidos a intentar dilucidar qué ha pasado con unos jóvenes desaparecidos, qué ocurrió con ellos, y estos agentes del FBI intentan poner un poco de orden en ese caso de manera distinta, porque el papel de Jim Hackman es el papel que está, es un poco, sería protagonista, sería que está cambiando, son coprotagonistas los dos, pero no nos engañemos, él sería el protagonista, Hackman, y digamos que Willem Dafoe tenía un papel un poco más secundario, aunque los dos compartan ese peso de la película, pero este es un idealista de la era Kennedy, y este es un policía veterano, un agente veterano que ha sido sheriff además en alguna localidad del sur de Estados Unidos y que tiene otra visión de todo esto, del Ku Klux Klan y demás, ¿no? Y ese juego es, digamos, un poco el que articula para mí la mejor, bueno, es difícil decir esto porque tiene otras muy buenas, algún que otro musical, pero a mí es la que más me gusta de Alan Parker, tengo que decirlo, ¿vale? Duración, a ver qué tenemos por aquí, 2 horas y 1 minuto. O sea que con esta tenemos también un buen ratejo de entretenimiento. ¿De acuerdo? Arde, Mississippi. Seguimos. Funeral en Berlín y el caso Eibkreis. Que aquí se tituló Eibkreis, punto. 2 películas de Michael Caine. Otro doblete tipo La tumba india. No hace falta, digamos, una no continua con la otra, pero sí es el mismo personaje. ¿Y qué personaje es? Pues el personaje es Harry Palmer. Estas dos podrían formar perfectamente una trilogía con la que hemos visto antes de Asesino Implacable. El personaje de Harry Palmer es el anti-James Bond, el anti-007. Un señor que lleva sus gafas, su gabardina, que no tiene ingenios juguetes tecnológicos, que el hombre no está saltando casi de una cama a otra al mismo tiempo que cumple las misiones. Este señor vive en un pisucho normalito tirando a pequeñajo y cutre. Si se quita las gafas ve poquito o casi nada. Y además pues el hombre va con su gabardina por la vida y tal. Es un poco la visión, digamos, más, no habría que decir realista, porque es una película de Guerra Fría, ¿vale? De la etapa de Guerra Fría, del enfrentamiento entre los bloques en la Guerra Fría. Pero es una película de espionaje de una manera, digamos, más madura, ¿no? No es el espionaje, no es... Realmente las películas de 007 no son de espionaje, son más de aventura, ciencia ficción. Y es un espía como podría ser, no digo que un predicador, pero vamos. En el caso del personaje de Harry Palmer sí es un espía y sí entra dentro perfectamente del género de espías y demás. Y esta, ya digo, de las dos con Michael Caine de protagonista, clavó el personaje. Esto forma parte de dio lugar a una saga de varias entregas, pero bueno, estas dos
son las primeras, las más interesantes. Buenas películas, y tenemos para un ratejo porque la primera dura 109 minutos y la segunda 102. Entonces es una manera de descubrir un espía diferente con un actor enorme como es Michael Caine, que ya él solo te vende la película, pero además la película está bien escrita, es interesante, y son, pues ya digo, historias de espionaje tipo Guerra Fría, muchas de cuyas características salen a flote en películas de espionaje más recientes que hemos visto también, abordando pues un poco la parte de la misma época, ¿no? Del Berlín dividido y todo esto. Vamos a ir acabando. ¿Qué tenemos por aquí? Hombre, El Teniente Corrupto. Esta ni le he quitado el papel, el plástico se lo voy a quitar cuando la vea, yo la vi en el cine. ¿Sabéis que? No sé si lo sabéis y no os lo digo, esta película tiene una versión. Esta película es la versión original de Abel Ferrara, con Harvey Keitel como protagonista. Hay una versión posterior de Werner Herzog, que no es mal director, al contrario, es muy buen director. Pues hay una versión posterior con Michael Caine. ¿Qué ocurre? Pues que la versión Michael Caine, yo no sé si voluntario o involuntariamente, tiene un puntito comedia que esta no tenía. Esta es una película muy oscura, incluso muy siniestra. ¿Veis el polvito que hay en el plástico? Pues eso es lo que a mí me hace toser. Una versión muy siniestra, muy oscura, y de un policía, pues que es justo lo que pone ahí, del Teniente Corrupto. Es un tipo, imaginaos un Torrente, pero a lo bestia, y en plan Harvey Keitel, y en plan serio, y en plan truculento, en fin, buscando una redención que en principio se antoja imposible. Este señor es un adicto a todas las sustancias, es un abusador sexual, es un sinvergüenza de los pies a la cabeza, y la película es muy curiosa. Es probablemente una de las películas más oscuras de Abel Ferrara, lo cual, tratándose de Abel Ferrara, es mucho decir. Pues esto lo tengo que quitar el plastiquito con el polvito que tiene y vérmela porque yo la vi en el cine y quiero volver a echarle un vistazo. Vamos a sacar otro John Huston a pasear. Otro clásico. El amigo Paul Newman interpretando al juez de la horca, al juez Roy Bean. Esta la he sacado además pensando en lo que el entusiasmo que tenía con ella uno de mis alumnos, Pedro Delgado, estaba absolutamente extasiado con la participación del oso y con cómo John Huston se toma a cachondeo y hace una sátira, una parodia del género western, siendo además un clásico de eso, de las sátiras del western, que son como una especie de subgénero que aparece en los años 70 en Estados Unidos, donde vamos a ver películas que no es exactamente el western crepuscular de Sam Peckinpah, no es eso, es simplemente esta y, por ejemplo, Pequeño Gran Hombre de Arthur Penn con Dustin Hoffman, también Buffalo Bill y los indios de Robert Altman, formaría una buena trilogía de un poco esa sátira del género western. Y para que fueran 4, a mí me parece que esta película siempre ha sido muy buena pareja de baile con una película de Sam Peckinpah, que es La balada de Cable Hook. Las dos, digamos que tienen una temática similar de coger iconos, figuras, paisajes del oeste, temas del oeste, y darles la vuelta. Y no tanto humanizarlos como satirizarlos. Hacer una sátira a veces casi hiriente de ellos, ¿no? Y aquí, pues en El juez de la horca, yo creo que John Huston pues hizo una gran película. En otro momento hablaremos de La balada de Cable Hook, que la tengo por ahí también, por ahí arriba, de Sam Peckinpah, pero esta es bastante recomendable y además tiene algunos momentos que a Pedro le entusiasman mucho, que son, no olvidéis los momentos del oso. El oso es un portento. ¿Y cómo está rodada la parte del oso? Porque están los actores con el oso interactuando constantemente. Y oigan, por muy domesticado que esté el oso, hay que echarle muchas narices para estar alrededor del bicho, un bicho grandote y demás, que además se pimpla las cervezas como si no hubiera un mañana. O sea, es muy divertida la película. Tiene una participación de Stacy Keach como un pistolero albino absolutamente disparatada, que es divertidísima, y la resolución visual de esa participación, cómo lo resuelve visualmente, es absolutamente pionera
en hacer una especie como de broma tipo cómic, tipo viñeta, en lo que se refiere a la violencia y demás, ¿no? Y es una película bastante completita. O sea, que es muy recomendable este otro John Huston. Hemos empezado con un John Huston y yo creo que podemos acabar con este otro John Huston en esta primera entrada de películas recomendables. ¿De acuerdo? ¿Habrá más? Pues sí, podemos hacer otro vídeo cualquier día. Haremos un vídeo de series. Haré un vídeo de series. Y yo supongo que mi colega Usero también está haciendo sus recomendaciones. Pero yo aquí dejo la primera mía. Tenéis 30 minutitos de vídeo con títulos y demás que digamos que pueden servir como un primer paso para ir entreteniendo estas horas. Ya sabéis, nos quedamos en casa, combatimos esta situación de salud que estamos viviendo y bueno, el coronavirus no nos va a parar, no va a parar nuestra cinefilia y lo que vamos a hacer es seguir adelante cumpliendo con estas normas que nos han puesto el Ministerio de Sanidad y demás, precisamente para combatir esta enfermedad, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, mucho ánimo, mucha paciencia, mucha tranquilidad, mucha madurez y toda la diversión que podéis conseguir en casa, que puede ser mucha si os lo montáis medianamente bien, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una propuesta de películas y ya digo, haré una de series, haré otra de películas. Podéis seguir las videocríticas que tenemos también en acción, las videocríticas a la carta. El coronavirus no para a la revista y todos estamos trabajando como siempre para que paséis el mejor rato posible con el cine. Venga, hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.